Vamos a pasar a la siguiente a cargo de Joaquín Rodríguez Beltrán, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, División de Estudios Históricos y Humanos, Departamento de Letras de la Universidad de Guadalajara. Su exposición se titula Como si creara un monstruo de filosofía, la física general y la metafísica de Francisco Javier Clavijero. Desde la mañana en YouTube, y la verdad es que son de muy alto nivel. Muchas gracias por la invitación. Pues entonces, sin más, presento. De nuevo cuento con que sí se esté viendo, que voy a hacer algunas citas y quizás es más útil que se vea. La Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, en Guadalajara, México, resguarda en su acervo histórico 3 manuscritos, evidentemente emparentados. Es el 148, el 209 y el 225. El 148 contiene 3 tratados anónimos en latín, una física general, una física particular y una metafísica. El 209 contiene la misma física particular, con la peculiaridad de que en una mano distinta y con tinta distinta, agregó debajo el título del título, que el autor es Francisco Javier Clavijero. Y el manuscrito 225 tiene el mismo texto de la física particularis, pero sin autoría. Respecto a Clavijero como autor de la física particular, hay poca duda, y en esto están de acuerdo quienes lo han estudiado, básicamente Bernabé Navarro y Conrado Ulloa. Por indicios internos a la obra es fácil de ubicar su redacción en Valladolid o en Morelia, en México, 1765, y justamente sabemos que en ese momento y en ese lugar Clavijero estaba impartiendo sus cursos de filosofía. De hecho, el hecho de que el autor sea Clavijero ayuda incluso a explicar por qué los manuscritos se conservaron más bien en Guadalajara. Pues justamente en el 66 al famoso jesuita se le ordenó viajar a dicha ciudad para dictar los cursos de filosofía. Como verán entonces, pues en esta investigación el punto de partida inicial fue, pues tenemos el texto en 3 testimonios, que es el de la física particular, sabemos que este texto es de Clavijero. Entonces la pregunta es, ¿los otros 2 tratados, la física general y la metafísica, son de Clavijero, a pesar de que como tal los tengamos como anónimos? Pues la respuesta que hasta ahora yo doy es que sí es lo más probable, son de Clavijero, y por eso también les podrá llamar la atención que hable de la física general y la metafísica de Clavijero, cuando, si conocen la obra de Clavijero, que me parece no necesita ninguna presentación, no está normalmente en el radar, de las obras que se suelen mencionar como conservadas. Enumero al menos 7 motivos para considerar a Clavijero como el autor. 1, la perspectiva filosófica jesuita y la coherencia expositiva entre los 3 tratados. 2, la presencia de citas hechas de memoria con idéntica formulación en los tratados. Correspondencias que están entre lo que podemos deducir sobre el curso de Clavijero a partir de cartas y lo que se observa en los 3 tratados. Conocimiento del náhuatl por parte del autor de la física general. Cierto conflicto entre tradición y modernidad. Un autorretrato del autor como alguien enfermo y una dedicatoria especial a San Juan Nepomuceno. Para los interesados, aquí sí cuento que estén viendo mi presentación, los remito a un artículo que publicamos el año pasado, el doctor José Luis Rojo y yo, donde estamos defendiendo estos 7 puntos, ¿no? Para decir que pues, estamos ante el texto, hasta un texto de la autoría de Clavijero. Pero por falta de tiempo, por supuesto, no hay manera de que yo aborde todos. Me voy a ocupar nada más del punto número 5, es decir, el conflicto entre tradición y modernidad, que podríamos plantear entre el escolasticismo aristotélico versus posturas más modernas, y lo voy a usar como un pretexto para hacer una pequeña primera aproximación a la física general en particular, con más énfasis. Pues sabemos que en el contexto específico de la renovación pedagógica jesuita que llevó a cabo la conocida generación de Clavijero, quien más ha investigado más acerca de la relación entre el marco tradicional del escolasticismo aristotélico y las ideas modernas es Bernabé Navarro, al menos acá en México. Y sin duda, en sus palabras, es una generación cuyo enfoque, tanto por su apertura a la modernidad como por sus críticas a ella, podría calificarse como ecléctico. Basándose sobre todo en el curso que también conservamos de Diego José Abad y la física particular de Clavijero, Navarro puntualizaba que, a pesar de defender el marco teórico del hilemorfismo, materia versus forma, sí había aceptación de ciertas ideas modernas. Nos dice Navarro, el aspecto filosófico teórico más importante y como central de la modernidad en estos jesuitas
es sin duda la transmisión, la admisión de doctrinas de los principales filósofos modernos, o por lo menos la inclinación o simpatía por alguna de ellas. Son 5 los puntos principales. Primero, la distinción en el estudio de la naturaleza entre el campo metafísico y el físico. Segundo, la admisión en el estudio estrictamente físico de la naturaleza del método moderno de observación y experimentación, con el rechazo del método escolástico. Tercero, la consideración de la física experimental moderna como la única verdadera física. Cuarto, la admisión del atomismo dentro del campo puramente físico. Y quinto, la afirmación rotunda de la generación seminal en plantas y animales. Y pongo esta cita porque, aunque Navarro no conocía la física general ni la metafísica, su afirmación cuadra exactamente con los contenidos que tenemos en estos dos textos. Solo que en esta ponencia quisiera enfatizar el hecho de que tal eclecticismo no fue muy armonioso, sino que implicó cierta tensión y cierto conflicto. Eso es como lo que quiero ilustrar a continuación. En primer lugar, cabe resaltar que el manuscrito 148 lleva por título parte tercera de la filosofía peripatética, la física. Así que hay que asumir que hay dos partes previas. Así, no es una sorpresa que en la física general se exponga desde el inicio el marco del heliomorfismo aristotélico. No es sorpresa. Justamente en el libro 1, todo el capítulo 4 se titula Antipareteticorum Systemata Refeluntur, es decir, los sistemas de los antiperipatéticos se refutan, y justamente está dedicado a refutar las tesis cartesianas y las tesis tomistas, usando básicamente los principios de materia y de forma sustancial. Sin embargo, de hecho, si nosotros estudiamos lo que sabemos de Clavijero, sobre todo su actitud respecto al marco escolástico a partir de las relaciones epistolares que conservamos, lo que es muy claro también, y se ve en su generación, es cierto rechazo al dogmatismo de ese marco. Por una parte, por ejemplo, en una carta que el padre provincial de la compañía le dirige el 13 de diciembre del 62, queda claro que le estaban haciendo un mandato muy estricto de que se debía ceñir al aristotelismo al enseñar filosofía, aunque se sabía de su profundo conocimiento en planteamientos filosóficos más modernos, cosa que de hecho cuenta Maneiro en la biografía que hace de Clavijero. Mi punto es, el mero hecho de que se le exija tal cosa nos hace ver que Clavijero pretendía también enseñar otras cosas que según nos dice Maneiro, bien podía hacer. Y por otra parte, creo que este es más emblemático, en una carta que tenemos del 65, que le envía a Clavijero, le envía Vicente Torrija y Brizar, que de hecho le ayudaba a conseguir libros a Clavijero. Este habla del aplauso con que se recibieron las lecciones de Clavijero, de física particular, que hicieron llegar de este reino, cito, el verdadero idioma filosófico tan despreciado por idólatras y seguidores del peripato. Y este mismo desprecio por el peripato se ve en la correspondencia que conservamos también entre Clavijero y Francisco Javier Alegre, y explica por qué también Navarro hacía la mención de que esta generación ya planteaba una dicotomía muy clara entre falsa física y verdadera física. Esta tensión entre, digamos, tradición y modernidad, la vemos incluso en la forma de enseñanza. Sabemos que Clavijero en un momento quiso dar su curso de física en español, pero no se lo permitieron. Y precisamente al final de la metafísica encontramos este pasaje. La metafísica, de hecho, es muy, muy breve comparado con la física general y la física particular, pero el cierre es interesantísimo. Le cito así, es una cita un poquito larga. Si quieren seguir el texto latino, está abajo, lo demás es traducción mía. Los filósofos, en esta última parte de la metafísica, suelen debatir sobre muchas otras cosas acerca del conocimiento, la potencia y la autoridad de Dios, que decidió omitir tanto por la estrechez de tiempo como por la completa conexión que tienen con el asunto teológico. De modo que el tiempo y el asunto mismo exigen que terminemos de escribir, pues con el esfuerzo de elevación de tratar aún así tantos temas e ilustres, me he alargado más de lo que había decidido al inicio, pero era aún así difícil frenar la pluma cuando estaba en juego tanto el honor de ustedes como el nuestro. Y particularmente me interesa lo que dice a continuación. Si la filosofía, sin embargo, la he tratado con menor honor de lo que pedía la dignidad del tema, les pido que disculpen a un hombre arrastrado a las labores y casi consumido por la enfermedad. Un doble conflicto me arrastraba dividido hacia estas cosas, siendo que ustedes me empujaban hacia una filosofía más amigable,
y desde otra parte los mandatos de aquellos a quienes sería para mí un sacrilegio no obedecer, me compelían a los debates viejos y obsoletos de los escolásticos. Así que para satisfacer a ambos lados, mezclé las plácidas observaciones de los modernos con las toscas cavilaciones de los antiguos, como si juntara serpientes con aves, corderos con tigres, y no fabricara ni siquiera una filosofía, sino un monstruo de filosofía. Y esto es precisamente lo que observamos si inspeccionamos con más detalle las tesis planteadas en la física general y concretamente en las discusiones de Clavijero con los atomistas. Como se sabe, los atomistas de la época, con Pierre Gassendi a la cabeza, atacaban directamente el hilemorfismo tradicional. Clavijero resume así algunos de sus argumentos al inicio del tratado, la física general. Porque es decir, los argumentos de los atomistas, ¿no? Porque las formas de los peripatéticos son completamente inútiles, pues la forma atomística puede proveer todo lo que se le atribuye a la peripatética. En segundo lugar, porque ningún fenómeno de la materia se explica gracias a la ayuda de aquellas formas. En tercer lugar, porque no se puede comprender de qué modo operarían siendo que sus fuerzas permanecen del todo ocultas. La respuesta a Clavijero es que el concepto de forma no es solo útil, sino también necesario, y que se explican más fenómenos gracias a la forma aristotélica. En otro lugar, por ejemplo, afirma que las operaciones vitales de los brutos para conocer y apetecer no pueden explicarse por la sola combinación de los átomos. Más adelante vuelvo a este punto sobre las operaciones vitales. Y en cuanto al reproche de que las formas actúan ocultamente, pues Clavijero hace un argumento muy típico tu quoque, básicamente, porque dice: a lo tercero respondo que las fuerzas de las formas, aunque ocultas, se manifiestan de manera suficiente a través de sus efectos sensibles. Además, se puede retorcer fácilmente el argumento contra los atomistas. Pero es que los átomos indivisibles se manifiestan a los sentidos. Entonces, entienden, ¿no? Les está echando cara que los atomistas le están echando cara a los escolásticos, lo mismo que ellos presuponen. Con esto, que he dicho hasta ahora, podríamos pensar que Clavijero no acepta nada de los atomistas. Y yo creía eso hasta que llegué al libro tercero y me llegó una sorpresa. Cuando uno llega ahí, el libro tercero está dedicado a la cuantitas, a la cantidad, y uno llega al capítulo 2 sobre lo continuo, vemos que su postura es completamente atomista. Y ahí vemos desarrolladas las siguientes tesis, pongo algunas. Primera conclusión: una misma cosa puede ser al mismo tiempo indivisible y tener extensión. Su ejemplo es el alma racional, que es indivisible, pero al mismo tiempo ocupa plura puncta corporis, es decir, muchos puntos del cuerpo, ya sea que se piense con los aristotélicos que el alma ocupa todo el cuerpo humano, o solo la glándula pineal, en este caso con Descartes. Segunda conclusión: de ahí que afirmemos como posibles los puntos físicos que son tanto extensos como indivisibles. Del minuto, creo que me equivoqué. Segunda conclusión. La tercera conclusión, me faltó ponerla, pero la tercera conclusión, sí, me faltó ponerla, dice: diversos puntos físicos o bien átomos pueden tener una figura diversa a pesar de su indivisibilidad. Pero aquí hay un problema. En el libro 1, Clavijero había dicho que si se afirma que los átomos son indivisibles, entonces no hay manera de que tengan figuras diversas. La idea es más o menos que la figura es la disposición de las partes, pero se está diciendo que son indivisibles, lo que equivale a decir que los átomos carecen de partes. Entonces, ¿cómo puede ser que sean indivisibles? Pero cuando avanzamos, nosotros vemos que en el libro 3 ya cambió de opinión por completo, y esto es lo que dice Clavijero. Pues lo que se dice vulgarmente de que una figura diversa reside en una diversa conformación de sus partes, eso ciertamente es verdad en los entes divisibles a los que nuestros sentidos están acostumbrados, pero no en los puntos diminutos, o sea, los átomos. Pero nosotros, a partir de las cosas que percibimos, solemos erróneamente formarnos un juicio sobre todas las cosas. Esta conclusión, y esto es lo que quería señalar, se opone a la doctrina dada por nosotros en el libro 1 de la física, capítulo 4, cuarta conclusión, donde atacamos a los atomistas. Pero, ya que hemos sopesado esa doctrina con más exactitud, nos retractamos de ella abiertamente y de buena gana.
claro que cuando yo leí esto, pues me quedé con la duda. Había firmado aquello al inicio del tratado para seguir aquel mandato que, según sus palabras, incluía, bueno, implicaba que debía incluir debates viejos y obsoletos escolásticos, y en cambio su actitud aquí, posterior, es propio de las plácidas observaciones de los modernos. ¿Será estos cambios de opiniones la muestra de, pues, lo que él llamó un monstruo de filosofía? Por supuesto que de hecho Clavijero no desarrolla las posibles implicaciones de este último punto. Atomistas de la época como Isaac Beckman o Pierre Gassendi, y de hecho en este punto también Galileo, planteaban la tesis de que los átomos tienen formas diversas y lo hacían precisamente para luego desprender de ahí una explicación acerca de las propiedades sensibles de los cuerpos, y eso sin tener que recurrir a las formas sustanciales aristotélicas. Es decir, el énfasis en las formas de los átomos podía volver innecesario el marco del hilemorfismo, y efectivamente vemos que así ocurre con Clavijero al explicar muchas cualidades de los cuerpos físicos en el libro cuarto de la Física General. Pero no renuncia al hilemorfismo, y aquí yo creo que no es solo que esté forzándose a seguir mandatos ajenos, y es en un punto en particular, en la explicación del alma como principio vital en los seres vivos, que es un punto que ya había mencionado. En esto, de hecho, tanto la física general como la particular son completamente consistentes. El hilemorfismo sirve para plantear el alma como forma material sustancial, raíz de las operaciones de Clavijero. Por eso, para Clavijero, ubicar la vida solo en la disposición de la materia es inadecuado. Es decir, en el plano estrictamente físico de explicar muchas cualidades de los objetos, funciona, pero cuando hablamos del alma es completamente inadecuado, y de los seres vivos, ¿no? Y en esto hay una muy clara crítica a Descartes, muy flagrante, ¿no? Dice Clavijero, pero los cartesianos les quitan a los cuerpos, excepto el alma racional del ser humano, la forma sustancial, y dicen que su forma está en los elementos, la textura y su disposición, y que la diversidad de cuerpos no es más que la diversa combinación de los elementos, por lo cual a todos los animales les sustraen el alma, pues los consideran meras máquinas. Bueno, ahí creo que queda claro en qué punto mantiene bien la diferencia entre dónde va a defender el hilemorfismo y dónde no. Así que continúo con algunas de las conclusiones que les estaba mencionando. La séptima conclusión dice, el continuo no es divisible al infinito. Y continúa Clavijero. En esta conclusión tenemos como adversarios a Aristóteles, al santo doctor Angélico, al doctor Sutil, al doctor Eximio, a los tomistas, escotistas y muchos jesuitas. Pero se prueba en primer lugar, pues siendo que el continuo no se puede dividir sino en las partes de las cuales está compuesto en acto, si por ejemplo un grano de mostaza es infinitamente divisible, constará en acto de partes infinitas y será por eso infinito. Como cualquier parte tendrá su propia extensión, el grano de mostaza será extenso al infinito. ¿Se entiende? Es una reducción al absurdo. Y continúa a la octava conclusión. El continuo consta de partes físicas que sí son indivisibles, pero extensas. Y lo que hace aquí es una cosa muy peculiar en términos, bueno, a mí me pareció muy peculiar en términos argumentativos, porque usa la idea del primer motor aristotélico para defender su tesis atomista. Creo haber leído que también Gassendi hacía algo semejante, pero aún no lo rastreo del todo. La idea es más o menos esta. Si para no tener una regresión infinita tenemos que plantear un primer principio no causado, sino causante de todo, o sea, el argumento aristotélico, y con ese argumento se ha demostrado incluso la existencia de Dios, entonces de la misma manera se debe llegar a partículas físicas últimas que componen la materia, es decir, átomos. Lo que hace Clavijero, después de exponer estas tesis, algunas de las que les mencioné, de hecho característico de todo el proceder argumentativo de la física general y también la física particular. Enumera uno por uno todos los argumentos que se puedan hacer contra cada una de las conclusiones y luego lo refuta uno por uno con un grado de minucia que sin duda es un poco cansado. Y de hecho aquí es donde toco asuntos que ya mencionaba antes, que tienen que ver con correspondencias que vemos con las relaciones epistolares de Clavijero. De hecho, sabemos que su buen amigo, también jesuita muy bien conocido, Francisco Javier Alegre, es exactamente esto lo que le criticó a Clavijero.
en una carta que Alegre le envía a Clavijero, de la cual no tenemos ni fecha ni lugar, aquel le hace una crítica muy dura, aunque constructiva, sobre 204 tesis que había publicado Clavijero. No conservamos, pero sin duda podemos decir que algunas de esas tesis están presentes en los tratados. Alegre le dice básicamente, y aquí cito, el citar a los autores y negar en cada asunto todas las sentencias contrarias me parece un gastadero de dinero, y que se puede interpretar como afectación cuando no se mira con buenos ojos. Cuando vamos precisamente al estilo de escritura, vemos que las conclusiones 7 y 8 que les mencioné, por ejemplo, Clavijero menciona que se le podría objetar que grandes padres de la Iglesia como Clemente de Alejandría, Basilio Magno y San Agustín se encarnizaron contra los átomos de Epicuro, y que lo que Clavijero defiende no es muy distinto. Responde él que por mucha reverencia que les tenga dichos padres, no por eso todo lo que digan debe tomarse como un argumento que, digamos, more filosófico convenza a todo filósofo. Y añade este pasaje interesante. Pues hay una gran diferencia entre nuestros átomos y los epicúreos, puesto que afirmamos religiosamente que los nuestros han sido creados y ordenados por Dios. Y en cambio los seguidores de Epicuro opinaban de modo muy distinto, por lo cual con justicia y razón sus ideas fueron desaprobadas por los santos padres. Y si tuviéramos algo de tiempo libre, mostraríamos testimonios de esos mismos padres y otros a los cuales nuestras opiniones parecen favorecer. Esto sí, no hay duda, la idea esta no es particularmente alejada de lo que hizo Gassendi al darle bases cristianas a una postura atomista. Y de hecho hay todavía un último punto, a ver si alcanzo a desarrollarlo, creo que sí, en el que es claro que Clavijero está gravitando hacia el atomismo y tiene que ver con una disputa muy candente en la época sobre la existencia o no existencia del vacío. Y en este rubro Clavijero toma abiertamente el bando atomista en favor de la existencia del vacío. Dice lo siguiente: es más verosímil que exista el vacío, pues aunque no sean demostrativos los argumentos a favor de la existencia del vacío, que a favor de la existencia del vacío han producido los atomistas, son aún así más sólidos que los que objetan los peripatéticos contra el vacío, como lo puede advertir cualquiera que quiera sopesarlos sin el esfuerzo ciego de los propios bandos. Además, admitido el vacío, se explican convenientemente los fenómenos del movimiento local, la densidad y la porosidad. Además del pasaje que a mí me parece interesantísimo, es que esté diciendo de que cualquiera que quiera sopesarlo sin el esfuerzo ciego de los propios bandos, yo ya estoy casi, como verán, yo ya estoy convencido, sí, es definitivamente Clavijero, y ahí vemos esa vena que le conocemos bien de debate, ¿no? De pugna, que conocimos bien precisamente ya con todo lo que hizo en el exilio, contra figuras que también conocemos bien, ¿no? Cornelius de Pau, ¿no? Y algunos ilustrados. Bueno, pero lo que hace también justamente después de este pasaje es atacar una por una las 7 objeciones peripatéticas contra el vacío, deshaciéndolas una por una. Como verán, entonces, no es en absoluto un tratado ortodoxo dentro del escolasticismo aristotélico, y como he mostrado con el ejemplo de que el propio Clavijero habla de su filosofía con el temor de haber hecho un monstruo de hibridez, de eso está muy consciente él. Por supuesto que está, bueno, como he visto, como he mencionado, de las posturas modernas, Clavijero está muy próximo al atomismo y marcadamente en contra de las tesis cartesianas. En la carta que les mencionaba de Alegre, que es interesantísima, porque es un momento en el que dos amigos realmente se están criticando y haciendo críticas muy duras, Alegre le criticaba a Clavijero que, aunque parecía a Clavijero impugnar todos los sistemas planetarios, es decir, el tolemaico, el copernicano y el de Tycho Brahe, le decía básicamente, pero tu postura al fin y al cabo es la de Tycho, entonces ¿por qué no dices que es la de Tycho, ¿no? Y en la física general, como mencioné, Clavijero en varios momentos parece ser que es Gassendi el que está detrás. Y sin embargo, lo que nosotros vemos de manera como explícita, cada vez que menciona a Gassendi es más bien para criticarlo. Entonces, por supuesto que ahí a mí me surge ahí la duda. Podrá ser que en realidad lo esté haciendo, lo esté siguiendo en otras cosas, así como hacía con este caso con Tycho.
Claro que una investigación más profunda de estos textos también debería preguntarse y tomar primerísimamente en cuenta, de manera especial, qué es lo que defiende Clavijero para quedar bien en este marco institucional, porque no deja de ser un tratado que es un manual de enseñanza, con lo que se le estaba pidiendo que enseñara, y por otra parte, qué es lo que defiende a título personal. Y me parece que se verá que no siempre corresponden, pero sin duda pues va a ser muy arduo desentrañar o establecer la diferencia de manera muy tajante. Falta mucho por hacer para conocer bien este monstruo de filosofía. Debo decirles que yo tengo ya 2 años trabajando con este manuscrito y nada más con la física general. Estamos ya como en un proyecto donde sí queremos, pues sí lo estoy editando en forma. Apenas puedo decir que tengo la palografía completa. Tiene muchísimas abreviaturas que la mayoría ya están resueltas, pero me han tomado muchísimo tiempo. Y por supuesto que faltaría fijar el texto y por supuesto en un futuro hacer una traducción al español. Pero bueno, espero con mi exposición haber provocado más preguntas que respuestas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Joaquín. Muy interesante tu ponencia. Mi campo es la filosofía y me ha encantado el trabajo que haces.